Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se me escucha por ahí? Buenísimo. Gracias, Joan. Gracias, Santi. Bueno, vamos a empezando. Son poquitos en línea, pero bueno, han sido siempre cumplidores los poquitos que tenían que usar esta parte de la materia. Siempre los he visto en línea, así que muy bien con eso. Bueno, empiezo a compartir pantalla y arrancamos con la clase de hoy. Listo. Bien. Confírmame que ya ven, calculo que sí. Sí, ahí está técnico. Vale, gracias, Sol. Bueno, como siempre arranco por el cronograma. Estamos bien, estamos al día, no hemos fallado con nada, por suerte. La clase que viene es la última clase que les corresponde antes del parcial, ¿sí? La que tenemos acá, clase presencial, donde vamos a presentar este tema. Y seguramente entre en el parcial. Y el parcial es el siguiente día presencial, ¿sí? El 6 de octubre sería. En la clase que viene charlamos un poco sobre el parcial, pero bueno, va a ser sencillo, algo sobre los PowerPoint o las presentaciones que hacemos. Ninguna cuenta desde ya, algún concepto, algún choice, algo sencillito. Bien. Y después, bueno, esta clase, el 29 del 9, ya arrancamos con los temas de la otra parte de la materia, donde seguramente se sume el resto de sus compañeros. Así que bueno, eso en cuanto a el ABC burocrático de la materia. ¿Con esto alguna duda? ¿Las fechas? ¿Algún problema? Yo venía pensando que después lo busco y les dejo el parcial del año pasado. En algún lugar lo debo tener en la nube. Como no hice una carpetita de material digital, lo debo tener más perdido, pero en algún lado debe estar. Se los voy a dejar de referencia. Así tienen el parcial del año pasado. Y si encuentro algún final también se los dejo con los temas que ya hayan visto. Bien. Dale, excelente. Bueno, y pasemos al PowerPoint de la clase. Un PowerPoint feo porque tiene muchas cuentas, muchas cosas, pero tanto no nos va a interesar, nos va a interesar más algún que otro concepto que ahora lo inspeccionamos. Bien, pasamos al PowerPoint de la clase, donde este dibujito ya lo habíamos visto, que era básicamente dónde estábamos parados, qué cosas estuvimos aprendiendo y de qué tipo son estas cosas que aprendimos. Bueno, básicamente hasta ahora vimos el concepto de el método inductivo, ID3, redes bayesianas, y vimos algo de mapas autoorganizativos. ¿Sí? Estos últimos dos los dio Sol la clase pasada, que yo no pude venir, donde básicamente me gusta que nos ubiquemos en el universo de lo que es el aprendizaje de máquina. ¿Sí? Vimos que el algoritmo de ID3 era lo que se llama un algoritmo de aprendizaje supervisado, es decir, que de nuestro dataset de datos necesita básicamente que una de las columnas dependa de alguna forma de las otras, ¿sí? Eso quería decir que esté clasificado o justamente que sea aprendizaje supervisado. Después, la otra técnica que vimos, que no es eh, una técnica eh, contundente en el sentido que no te da un sí y un no, sino que te da un porcentaje, ¿sí? No es determinístico, sino que es probabilístico, es el concepto de redes bayesianas, utilizando el teorema de la probabilidad condicional. Vimos la probabilidad de ocurrencia de un hecho u otro, ¿sí? Sin descartar ninguna de las alternativas, nos decían probabilidades bajas o probabilidades altas o medias o lo que corresponda. Las redes bayesianas tienen la particularidad de que puede ser tanto supervisado como no supervisado, con algunas pequeñas variantes. O sea, es el único, casi que el único algoritmo que podríamos decir que tiene esa versión totalmente aceptada en sus dos formatos. Así que puede estar en un conjunto o en otro. Y después el otro que vimos es el de los Zoom, ¿sí? Mapas autoorganizativos. Esto es una técnica de aprendizaje no supervisado, es decir, no necesita ningún tipo de clasificación en los datos. Así que vimos un supervisado, uno no supervisado y el otro medio que se puede adaptar a las dos circunstancias. Siempre es más fácil que sea supervisado, ¿no? Siempre tener la referencia de que está bien o está mal lo que nos hicieron es mejor. Pero bueno, esos son los algoritmos que estuvimos viendo. Y en la clase de hoy vamos a ver este que está acá,
¿sí? El algoritmo de retropropagación, lo voy a poner con un violetita, es el algoritmo de la clase de hoy, que, bueno, forma parte de los algoritmos del tipo supervisado, ¿bien? Así que ya tiene esa restricción a comparación del Zoom, por ejemplo. La gran ventaja que tiene este algoritmo por encima de todos los otros es la siguiente. Tanto para hacer inducción, como para hacer redes bayesianas, como para hacer Zoom o cualquier otra técnica que se asemeje a esta que vimos, necesitamos tener mucha información y a esa mucha información aplicarle estos algoritmos. En base a esos algoritmos uno tiene determinadas reglas o soluciones a un determinado problema. Ahora, la cuestión viene acá. Cuando yo tengo un montón de información y me viene información nueva, si yo quiero usar redes bayesianas, IL3 o Zoom, ¿qué problema ocurre? Ocurre que, a priori, las reglas que uno generó con esos tres algoritmos no tendrían por qué se tienen que seguir respetando. O sea, si yo sé que en un universo se cumple algo, buenísimo. Ahora, si yo modifique ese universo, ¿quién me dice que las reglas van a seguir siendo las mismas? Entonces, esos tres algoritmos tienen ese problema, que cuando aparece información nueva, no hay nada que nos garantice que esa información va a mantener las mismas reglas que la información anterior. Entonces, para poder asimilar nueva información, lamentablemente hay que volver a ejecutar los algoritmos, y eso podría ser muy costoso, ¿sí? Entonces, cada vez que recibo un dato, imagínense si yo tengo que recalcular las redes bayesianas o la inducción o los mapas autogenerados. Eso podría ser demasiado costoso. Entonces, aparece este concepto, que es uno de los primeros algoritmos que nos permiten esto. Dado un gran volumen de datos, ver cómo se comporta nuestro negocio, nuestro software inteligente, asimilando nueva información. Y esa nueva información la voy a saber digerir, o la voy a saber entender, o la voy a saber discriminar en base a haber entrenado o haber aprendido. Este es el primer algoritmo que va a aprender de la información que tenemos para saber si nueva información cumple o no cumple con las reglas y si tiene que hacer alguna modificación en dichas reglas. Entonces, este es un algoritmo que de verdad va a aprender con la información y va a tener la principal característica de que va a generar información nueva, ¿sí? Si yo tengo 2 datos, con este algoritmo voy a generar 3, voy a generar 4, voy a generar 5 datos que respetan esta misma regla. Entonces, dado pocos datos, voy a poder llegar a tener muchos, ¿sí? Entonces, eso es el algoritmo que vamos a ver. Esa es la principal diferencia. Bueno, acá viene un PowerPoint con algunos conceptos relativamente complejos a nivel computacional. Yo el año pasado les expliqué un poco de dónde vienen estas ecuaciones, no sé si tiene tanto sentido que lo explique o no. Quizás un poco sí, pero un poco no. Tengo grandes dudas. Por ejemplo, a ver, mate 3 cursaron todos, ¿no? De los 9 que están acá presentes. Bien. Entonces, deduzco que saben lo que es esto, ¿no? Nabla J, ¿recuerdan lo que es Nabla J? ¿Qué es y qué representa? ¿O tienen alguna idea de eso? Porque con el concepto me alcanza, si no, hago un breve dibujito. Si no, pueden mirar la grabación del año pasado, donde lo explico quizás más en profundidad. Pero el que necesito que recuerden es este, es Nabla, es estos betas, ¿sí? Estos betas son más de probabilidad, que calculo que también la cursaron, ¿sí? Bueno, sumatoria tanto no me interesa. ¿Recuerdan qué es esto? Que es el Nabla, que es el Nabla J acá. Ok, bien, si no lo recuerdan es un problema, entonces sí lo voy a tener que explicar súper rápido, ¿no? De 2 pavaditas para recordar qué era. Así que bueno, lo voy a explicar súper rápido. Efectivamente, es el gradiente, ¿sí? El gradiente de J. ¿Para qué servía el gradiente, o cómo se usaba, o de dónde venía? Lo voy a explicar súper rápido, ¿sí? Prometo explicarlo mucho menos, más breve que lo que está en la grabación del video que van a tener disponible, pero lo voy a explicar súper rápido. Bien, pizarra. Súper rápido. Ahí ven, ¿no? La pizarra. Bueno. Mate 1, mate 2, matemática del ingreso, matemática del trayecto inicial, como sea que se llame ahora. Esos temas obviamente ya los vieron, pero básicamente en todas esas materias, lo que se llama el análisis de
funciones que van de R a R, ¿sí? De los reales a los reales. ¿Sí? Dado un real, uno le aplica una función y la función da una determinada curva. ¿Sí? Mate 1, mate 2, mate 3. En esas materias se plantearon el problema de decir, bueno, esta función podría ser muy difícil, estudiarla en su totalidad podría ser muy costoso a nivel computacional, entonces uno lo que suele hacer es decir, define un intervalo donde de verdad le interesa el funcionamiento de las cosas, podría ser este el intervalo, conoce un único punto de esa función, que podría ser este, y para no estudiar esta función, que se ve espantosa, ¿sí? Podría ser una función cúbica y acá un logaritmo, ¿no? Por el aspecto que tiene, para no estudiarla en su totalidad, uno lo que hace es la estudia en lo que se llaman vecindades, ¿sí? En determinadas vecindades. Entonces, para bajarle la dificultad a la función, básicamente generaban lo que se llamaba la recta tangente al gráfico en un punto. Con otro color mejor. ¿Sí? La recta tangente que lo voy a hacer acá, en magenta. Entonces, ¿qué particularidad tenía esta recta tangente? Es que, si bien claramente no es mi función, porque no se parece en nada, vemos que cerca de esa vecindad que yo quiero estudiar, funciona y funciona muy bien. O sea, se parece mucho. Si uno mira lo que tenía y lo que me representó la recta magenta, se parecen mucho. ¿Bien? Bueno, este concepto es de aproximación lineal, que nos sirve simplemente para eso, para bajarle la complejidad a lo que uno quiere estudiar. Y cerquita de un punto, cerquita de esto, de lo que eran lo que llamaban los epsilon, cerquita de este punto, la recta tangente se parece mucho a la función, o sea, la recta tangente es muy parecida a la función, y la particularidad era que la recta tangente tenía una función, la recta tangente tenía una expresión en particular, ¿sí? Que era la derivada de la función en el punto que uno quiere estudiar, lo llaman x0, ¿sí? Por x menos x0, más el punto en cuestión, la altura en cuestión. ¿Sí? Eso era la recta tangente, ¿no? No me interesa que lo sepan desde ya, pero simplemente el concepto. Dado una función difícil, uno la aproximaba por medio de lo que llamaba una recta tangente. Para eso utilizaban el concepto de la derivada. ¿Qué representa la derivada en una función? La derivada en un punto de una función. Esa sería la pregunta correcta. ¿Qué representaba? La pendiente. Bueno, sí, la pendiente de la recta, pero a nivel más general es la tasa con la que crece la función cerca de ese punto. Si este es un número muy grande, quiere decir que si me corro un poquito, mi ascenso, mi corrimiento va a ser muy grande, básicamente eso. Es cierto que es la pendiente de la recta también. Bueno, todo eso mate 1, mate 2, matemática del ingreso. Ahora, después ya cuando empezaron a trabajar con mate 3, vieron que las funciones ya no eran tan simpáticas. Las funciones pasaban a ser, por ejemplo, de R2 a R, o más aún, cuando vieron después campos vectoriales y todas esas cosas que vienen al final de la materia, vieron que son de muchas dimensiones a muchas dimensiones, ¿sí? Antes este R era X y este R era Y, ahora, por ejemplo, R2 a R, los gráficos empezaban a tener esta conducta, ¿sí? Y de a poquito ya me aproximo al gráfico que necesito. Donde el dominio ya dejaba de ser X, pasaba a ser X e Y, teníamos un plano, y ese plano, la función, lo que hacía era me deformaba el plano y me daba una determinada curva. Esta podría ser la función que tenemos ahora, ¿sí? Dado dos valores, obtengo uno más en la altura en z, ¿sí? Mate 3 se reduce en estudiar este tipo de funciones, donde todo lo que vieron en Mate 1, Mate 2 y Mate 3, uno lo puede generalizar a Mate 3, ¿sí? Entonces, este punto que estaba en el dominio y asignarle una imagen, eso se puede seguir haciendo, básicamente, dado un punto del plano, que podría ser este, uno lo localiza en su imagen correspondiente y está acá, y ahora llego a lo que quería ir, es que justamente este punto uno podría analizar una circunferencia de cercanías, tanto en X como en Y, y ver cómo se comporta todo esto en el plano, ¿sí? En GeoGebra me salgo Mate 3. Bueno, efectivamente, esto es tranquilamente en GeoGebra. Entonces, queremos ver lo mismo. ¿Cómo estudio a esta sábana que acabo de dibujar? ¿Cómo la puedo estudiar, pero sin darle toda esta complejidad? Entonces viene el mismo concepto, el concepto de recta tangente. Si yo hago una recta tangente acá, vemos que puede haber muchísimas rectas tangentes que pasan por acá. ¿Sí? Esta podría ser una, esta podría ser otra, esta podría ser otra. Entonces vemos que la recta tangente verdaderamente no sirve como concepto. Entonces aparecía otro concepto más,
que era el de plano tangente. O sea, uno podría aproximar a esta curva en este punto, lo podía aproximar muy bien por lo que es un plano, ¿sí? O sea, una colección de rectas tangentes que describían a un plano, ¿bien? Tampoco me interesa mucho todo esto. Lo que sí me interesa es este vectorcito que acabo de hacer. ¿Cómo hacíamos para describir a un plano? Si uno se acuerda bien, si no me importa, me cambio el color. Antes a la recta la describíamos con su ordenada del origen y con su derivada en el punto. Ahora la ordenada del origen sigue existiendo y está como por acá. Ya en vez de ser I0 se llama Z0. El problema viene acá, la derivada ya no existe más. ¿Por qué? Porque hay lo que se llamaban las derivadas direccionales, derivada en dirección de X, derivada en dirección de Y. Como eso ya no lo puedo hacer, aparecía el concepto de el gradiente, ¿sí? Uno podía ilustrar todo esto con el gradiente de nuestra función en el punto que corresponda, más z. Bueno, esto que estaba acá, este vector, venía dado por el famoso nabla, y esto lo que se llamaba era plano tangente. ¿Sí? Este era el plano tangente a una superficie en un determinado punto, era una aproximación lineal de nuestro problema en planos, ¿sí? Y el gradiente lo que indicaba era, así como la derivada indica la dirección, la tasa de crecimiento, el gradiente lo que nos indica es la tasa de máximo crecimiento. Bueno, ahí dice crecimiento de la función. Si uno está parado en este punto y se mueve hacia donde indica el gradiente, va a ver que la función crece muy rápido. Si uno se mueve para otro lugar, va a ver que la función se mueve mucho más lento. Eso es el gradiente de una función. Y entonces, con el gradiente podíamos generar un plano, muy simpático, y así como podíamos generar un plano tangente, uno podía generar una figura bastante más compleja, tangente también, ¿sí? Que es a donde quiero llegar. Teníamos otra vez la superficie de nivel, no de nivel, un determinado punto en cuestión. Hasta ahora yo les acabo de recordar que lo podemos aproximar con un plano, pero también esto se puede aproximar con otra figura más sencilla, o sea, más sencilla no es la palabra, más correcta, más aproximada, ¿sí? Entonces, en vez de trabajar con esta función, puedo trabajar con otra función que por ahí sí se parezca y se parezca más, podría ser esta, donde claramente no es la misma, pero es más fácil. Bueno, y esto que está acá también es de Mate 3. Esto se trabajaba con gradientes de f elevados a una determinada potencia, ¿sí? O sea, era derivar las derivadas, ¿sí? Este era el concepto de lo que era matriz diferencial, etcétera. No me interesa mucho. Lo importante es que con este concepto podían obtener esto que está acá, y esto lo escribo a ver si se acuerdan lo que era lo que se llamaba conseguir un hiperplano tangente a una función. O sea, conseguir un plano tangente es derivando y haciendo un plano, tan sencillo. Hiperplano es uno sigue derivando, sigue haciendo más o menos esta misma idea, y en vez de conseguir planos consigue figuras que son lineales, que tienen una determinada potencia para esa linealidad, y que terminan siendo suma de cosas. Bien, este es el concepto que se usa en este algoritmo, es el de aproximar tu realidad, ¿sí? Tu realidad totalmente discreta, porque no es una función, por medio de estas ecuaciones. Y lo curioso que tenía este concepto de hiperplano tangente era que se podía encontrar el resto de la aproximación. Estoy seguro que, bueno, que en Mate 3 se calculan restos de aproximación. Este es otro tema importante. Los restos, por lo general, en Mate 3 se lo llamaba pi del plano tangente. Pero más allá de eso, es que yo con un plano tangente aproximo a mi función y con el resto lo que hago es calculo la diferencia que hay entre la función que acabo de calcular y mi realidad. O sea, aproximo, al aproximar sé que no es la verdad, pero sé cuál es la diferencia, o sea, sé qué tan alejado voy a estar de la realidad. Bueno, todo esto que acabo de recordarles es porque son las ecuaciones que aparecen ahora a continuación. Vamos a tener una aproximación por medio del gradiente, vamos a tener los cálculos de los restos,
Y lo que vamos a tener acá, que yo acá lo llamé epsilon, bueno, ahí lo llamé epsilon, que son los corrimientos en los ejes, tanto X como Y, que en el apunte creo que va a figurar como los betas, ¿sí? Los betas van a ser los corrimientos, o lo que acá se llaman las perturbaciones, van a ser las perturbaciones sobre el punto inicial. Yo me voy a correr un poquito del punto inicial y gracias a conocer las figuras tangentes a nuestra superficie, vamos a poder saber si nos movimos mucho o nos movimos poco. Si nos movimos mucho es porque nos movemos por el gradiente, si nos movemos poco es porque no nos movemos, y si nos movemos en contra del gradiente va a ser la de más decrecimiento. Bueno, dicho esto, pasemos al dibujo. Acá está lo mismo que acabo de dibujar, pero un poquito más prolijo, y con un montón de ecuaciones que tanto no nos interesan. Lo importante es ver esto. Sí, tenemos una función que representa algo, ¿sí? No sé qué es la función de juega o no juega el tenis, del ejemplo que les di hace 2 clases. Y acá sabemos que, dado determinados hechos, ¿sí? Me paro en el punto rojo. O sea, yo sé que si está nublado y hay viento, juego, ¿no? Ese es el punto rojo. Ahora, yo puedo calcular el gradiente, me va a decir hacia dónde me tengo que mover, o sea, dónde se tienen que mover las variables para que esto tenga un gran cambio. ¿Sí? Entonces, si aumenta poquito la temperatura o si aumenta poco el viento, seguramente no haya mayores cambios. El mayor cambio quizás me lo dan en una dirección que lo que me fomenta es que tiene que cambiar la humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la función que uno tiene en cuestión, la función que tiene que analizar, y la idea de esto es generar lo que aparece acá. Es generar pequeñas perturbaciones, estos son los B con algún subíndice, ¿sí? B subíndice es perturbar, o sea, perturbar levemente cada una de las variables. La variable x sub 1 es el tiempo, la variable x sub 2 es la humedad, la variable x sub 3 es el viento, la variable x sub p es lo que sea que fuera. Entonces, todas estas son las columnas perturbadas con un coeficiente b. ¿Sí? Bien, y después, bueno, acá aparece el concepto de los restos, que acá tiene una notación que esto sí que sé que no lo vieron, que son los coeficientes de la función de Fourier, que no interesa. Pero bueno, la idea es esta, es aproximar a mi función y trabajar con perturbaciones en cada una de las columnas. ¿Bien? Entonces, acá se va a ver mejor. Ahora voy a hacer un zoom sobre este punto rojo. Nosotros tenemos que, inicialmente, el peso o lo que sea, ¿no? Está soleado, hay viento y lo otro que nunca me acuerdo qué es, y hay baja humedad. Todo eso me desencadena que jugaba o no jugaba al tenis, no importa. ¿Sí? Entonces ahora vemos que al estar soleado lo perturbo un poco por medio de beta sub 1. Es decir, en vez de estar soleado, está parcialmente nublado. En vez de haber poco viento, hay viento moderado. Y en vez de haber baja humedad, hay una humedad alta. Entonces, muevo poco las variables. Acá fui exagerado con el relato, la idea es moverlos poco, no cambiarlos tanto. Si yo muevo poco las variables y si yo supongo que el fenómeno que estoy estudiando es continuo en este dominio, quiere decir que si me moví poco, el resultado seguramente se mueva poco. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se va a plantear ahora. Este es el concepto de lo que es la primer neurona que se ha inventado, que se ha estudiado, que es lo que se llama un perceptrón. ¿Sí? Un perceptrón es simplemente esto. Es una técnica que mueve poco las variables que uno conoce y supone que no va a haber cambios en el resultado final con este pequeño movimiento. ¿Sí? Uno después lo que hace es simplemente hace una sumatoria sobre estos resultados y deduce cuál va a ser el resultado final. Ahora se va a ver un poquito más acá. Acá lo tenemos. Este es el mismo dibujo con los datos de entrada, cada una de las columnas, las perturbaciones iniciales que le hago a cada uno de estos datos, la sumatoria de todas estas perturbaciones amplificando o disminuyendo el parámetro inicial, y acá aparece este concepto de función de activación. Yo inicialmente sabía que con los datos input 1, input 2, input 3, jugaba o no jugaba el tenis. Ahora, con estos nuevos datos, la verdad es que no lo sé. Entonces acá vamos a tener que trabajar con este concepto que es el de función de activación, o sea, es determinar a partir de qué momento estos cambios de verdad me generan un cambio en la realidad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro a uno de ustedes, no sé, primero que lea, a Santiago Fiordalici, ¿no? Y yo le hago pequeños cambios, supongamos que Santiago va a probar la materia. Si yo le hago pequeños cambios a Santiago, si por ejemplo lo rapo, va por ahí pelado, no sé, pero lo rapo,
¿Va a seguir aprobando la materia? Y seguramente sí. O sea, con esa pequeña perturbación, Santiago va a seguir aprobando. Pero ese ya no es más en mi mismo dato. O sea, mi dato inicial es Santiago como es, ¿sí? O sea, Santiago es mi dato y tiene el pelo largo, una melena rubia y aprueba. Ahora yo lo rapo y sigue aprobando. Lo que estoy generando acá es un dato nuevo, se llama Santiago 2, es otro Santiago, sin embargo sigue aprobando. Después, a Santiago le hago un tatuaje, ¿sí? Un tatuaje de los Beatles, no sé. ¿Va a seguir aprobando o no? Y seguramente sí, sigue aprobando. Entonces ahí generé dos datos nuevos partiendo del hecho de que Santiago ha aprobado, ¿sí? Es por eso que el dato tenía que estar clasificado. Yo, dado un dato que conozco, genero nuevos datos. Ahora, si yo a Santiago, qué sé yo, le extirpo la mano no hábil, le saco la mano izquierda, por ahí sigue aprobando, pero por ahí le va a costar más, ¿no? Porque si el examen es de programación, va a tener que usar una sola mano, se le va a complicar, pero es probable que siga aprobando. Si el examen es un choice, va a seguir aprobando, etc. Ahora, si yo a Santiago, lo mismo que dije en la grabación del año pasado, si yo a Santiago le extirpo los ojos, es probable que ya ahí no apruebe, ¿no? Salvo que sea examen oral o algo por el estilo. Pero llega un momento que las perturbaciones de verdad cambian el resultado final. Y eso es lo que uno tiene que tratar de detectar con esto, la función de activación, ¿sí? ¿Cuánto puedo cambiar yo al dato para que el dato de verdad siga teniendo el mismo resultado final? ¿Sí? Y esto es lo que acá muestro con este dibujito, ¿sí? Que yo ahora le hice captura del año pasado, no se llega a ver, pero creo que esto es bueno, acá dice, la temperatura a 1500 metros, la temperatura a 5000 metros y la temperatura en superficie. La línea negra es la línea de verdad, es la línea de la temperatura de verdad, y lo que se hace es, se mueve un poquito la temperatura y se calculan todas las ecuaciones termodinámicas que correspondan, y lo que se ve es lo siguiente, es que para pequeñas perturbaciones, la mayoría de las líneas se mueven muy parecida a la realidad. Sin embargo, hay algunos cambios, por ejemplo, el cambio gris, pues fue una perturbación que se le hizo a algo que generó que la temperatura cambie muchísimo, ¿sí? Entonces, hay algún cambio que hace que la realidad se distorsione. Entonces, eso es lo que hay que detectar, ¿sí? Así como puedo generar un montón de datos nuevos, también puedo generar un dato que cambie el resultado final, ¿sí? Eso es lo que se llama conocer el comportamiento de la función de activación. Esto es lo que vamos a hacer ahora en el ejemplo práctico. Vamos a perturbar las columnas de una tabla para generar nuevos reportes y ver si esos reportes siguen cumpliendo o no con la información, ¿sí? Esto se va a hacer por medio del cálculo de los errores que les mencioné en la clase pasada, ¿bien? Esto se llama perceptrón simple y propagación lineal. Y después aparece el perceptrón multicapa, como se llama acá, que lo que hace es lo siguiente, es a cada columna le genera una perturbación y encima después la vuelve a perturbar. Es como que lo va haciendo nivel por nivel. Esto no lo vamos a hacer porque es más difícil de mostrar un ejemplo, pero en pasos intermedios va generando perturbaciones. El ejemplo que di en la clase pasada es, de hecho por eso se llama backpropagation o propagación, retropropagación o propagación contraria, es porque uno va a partir del resultado final y va a tratar de entender por qué pudo haber cambiado. O sea, lo va a pensar atrás. El ejemplo que di en la clase pasada es, el año pasado, perdón, es, el resultado final es, la clase de hoy es malísima, ¿sí? Ese es el resultado final, es el resultado que está acá en verde. Con la retropropagación lo que hace es, uno baja un nivel, se fija cómo estaban las variables antes de conocer este resultado, ¿sí? La variable 1 es, el profesor es horrible, la variable 2 creo que había dicho que la materia es horrible, y la variable 3 es, odio la carrera, ¿no? Esas tres variables hacen que el resultado final claramente sea ¿cómo era esto? La clase es horrible. O sea, la clase es horrible porque el profesor es horrible, porque el tema es horrible y porque la carrera es horrible. Bien, ahora, tratar de analizar qué cambios generaron este problema es, por ejemplo, ver qué hubiera pasado si el docente no hubiera sido horrible. Entonces acá aparecen las dispersiones, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué pasaría si el docente no es tan malo? El docente es moderado, el docente es bueno. O sea, me callo yo y empiezo a hablar solo. En vez de haber un docente pésimo y un docente muy malo solamente. Entonces ahí uno analiza si de verdad la clase va a seguir siendo mala. Por ahí sigue, o por ahí mejora. Entonces, si mejora con ese pequeño cambio, quiere decir que ya detectaron
qué fue el foco del cambio de resultado final. Pero después probamos que con Sol no funciona. Después viene, no sé, otro que es bueno, Peter. Peter es muy bueno. Viene Peter y la clase sigue siendo horrible. Después viene un genio del stand-up universal, que es recapo hablando, y la clase sigue siendo horrible. Claramente, lo que vemos es que esa columna, por más que cambie mucho, el dato final no cambia. Entonces, verdaderamente, quizás la otra fue la que me generó el cambio de resultado. Entonces decimos, bueno, la materia es horrible. Bueno, vamos a sacarle un par de unidades, le saco la unidad 8, que es horrible. Le saco la unidad 0, que es de repaso. Le saco este tema a la unidad 1. Bueno, esos pequeños cambios. Si todos esos cambios hacen que la materia siga, que la clase siga siendo horrible, es probable que el problema venga por el tercer campo, que era el campo de odio a carrera, una cosa así. Bueno, ¿por qué odias la carrera? Entonces acá, este campo quizás fue el que de verdad cambió los errores. Pero bueno, básicamente, esto es multicapa, que es lo que no vamos a hacer. Nosotros nos vamos a quedar en uno menos. Es a cada variable la perturbo una vez sola y me fijo si el resultado cambió o no cambió. Pero esto uno lo podría iterar muchas veces y hacer perturbaciones de perturbaciones de perturbaciones y detectar estos cambios bruscos. ¿Sí? Bueno, todo esto a nivel conceptual de cómo es la idea. ¿Me siguen hasta acá con la idea ¿cómo es? Del algoritmo? Se llama retropropagación porque justamente retropropagación es que va de adelante hacia atrás, es decir, del resultado final se fija para atrás qué lo pudo haber generado. Y su nombre completo muchas veces es retropropagación de errores. O sea, voy mirando de adelante hacia atrás los errores de haber hecho supuestos sobre las perturbaciones. Bueno, vamos a pasar a verlo en un drive muy simpático que creo que se va a entender. ¿Dónde está acá, no? Esa es la pregunta. ¿Está acá? Acá está. Bien, es el mismo drive que van a ver en la grabación y es el mismo ejemplo que vimos hace 2 clases. Es el de juega tenis o no juega tenis. Estos son los 14 registros que vimos hace 2 clases. Teníamos el estado, la humedad y el viento. Como estuvieron viendo en todas las ecuaciones que les mostré, son funciones. Si son funciones, necesito que trabajen a nivel numérico. ¿Sí? Esto quiere decir que las palabras se traducen a números. ¿Cómo se traducen? Bueno, ese ya es problema de otro. Es sobre que es una ciencia, la vectorización de la información, ya es otra cuestión aparte. Pero bueno, la cosa es así, es como que cada campo es un número. ¿Sí? Y eso no lo ponemos en objeción. Todo es numérico. ¿Sí? Bueno, esto es justamente lo que se llama hacer vectorización de la información. ¿Sí? Entonces, el estado puede ser 1, 2 o 3. ¿Sí? No me acuerdo, era sol, nube, lluvia, creo. Una cosa así. La humedad era alta, baja y moderada, o alta y baja, creo, 1 y 2 nada más. Y el viento, no me acuerdo qué era, pero también es 1 y 2. Mucho o poco, no me acuerdo. Bien. Estos son los campos que tengo en mis 14 registros. ¿Sí? En vez de ser 14 registros, piensen que esto podría ser 19 millones de registros. ¿Sí? Y por cada una de estas combinaciones de datos, sabíamos si jugaba o no jugaba al tenis. ¿Sí? No juega, no juega, juega, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con las perturbaciones. Las perturbaciones es lo que está acá. ¿Sí? Perturbaciones es hacer movimientos chiquititos a nuestros datos. Esos movimientos chiquititos son estos que están acá. ¿Sí? Son números pequeños, cuanto más cercanos a 0, mejor, pero cuantos más cercanos a 0, seguramente haya que hacer más iteraciones para detectar un cambio. Así que acá puse números chiquitos, pero no tanto. Entonces, la red de propagación lo que propone es a tus campos conocidos, tus campos que ya sabes cómo están etiquetados, perturbarlos. Entonces, básicamente, al 1 lo perturbo 0.47. Por eso me da 0.47, porque es 1 por 147. A la humedad, perturbala, pero perturbala con este coeficiente. Este coeficiente es de 0.89, es decir que lo va a disminuir un poco. Y efectivamente, al 2 me lo disminuye en 1.77. Y al viento me lo perturba en 0.13, o sea, lo achica bastante, lo achica 0.26. Este es el equivalente a, tiene el pelo largo, no tiene tatuajes y, qué sé yo, no estoy muy creativo, y no usa guantes, qué sé yo. Bueno, pequeñas perturbaciones es, le corto un poquito el pelo, le hago un tatuaje chiquitito, el otro ya no me acuerdo qué era, no usa guantes, bueno, le saco
le pongo un guante. Entonces le hago pocos cambios a mis columnas, pocos. Ese pocos es este número cercano a 0. De esta forma genero nuevos registros, ¿sí? Nuevos registros que no son los iniciales, son parecidos a los iniciales. Luego hago lo que vimos en el dibujito, que era básicamente sumar las perturbaciones, ¿sí? Y en base a una regla que uno podría generar por cualquier algoritmo de los que vimos anteriormente, o simplemente inventarla y probar, uno puede saber si este número me permite jugar o no jugar al tenis. Acá hice una regla bien sencilla, o sea, sin ejecutar ningún algoritmo, supuse que si supera 0. No sé cuánto, juega al tenis, ¿sí? Entonces, esta regla es superada por esta suma, ¿sí? No importa tanto si cumple o no cumple la regla, lo que importa es lo que viene a continuación. Entonces, perturbé los campos, sumo las perturbaciones y obtengo un valor comparando con alguna de las reglas que pude haber obtenido con cualquiera de los algoritmos que hicimos antes. ¿Hasta acá me siguen? O sea, básicamente generé un nuevo dato, que es este, que acá dice que juega al tenis. ¿Sí? Es un dato nuevo. Entonces, el día de mañana me preguntan, che, ¿alguien va a jugar al tenis y las condiciones del tiempo son estas? Yo le digo, no, bueno, sí, le digo. ¿Por qué? Porque ya tengo ese dato generado. Ahora, mi pregunta es, ¿todas estas cuentas que hice, me dan la verdad, la verdad absoluta? Y esto es lo que ahora viene en cuestión, que es, yo acá me moví de los datos, hice una cuenta y me dice que juega al tenis. Ahora, justamente, mi idea era moverme poco para que no cambie el resultado final. Sin embargo, acá lo que vemos es que acá me dice que sí juega al tenis, pero con los datos originales no jugaba al tenis. Entonces, claramente, alguno de los campos lo moví tanto que me está generando que algo que yo esperaba que no pase termina pasando. ¿Sí? Me siguen que acá el algoritmo medio que hizo aguas. Moví tanto los campos, porque seguramente estos coeficientes son muy grandes, o sea, son medio bruscos los algoritmos, los coeficientes, moví tanto los campos que el resultado ya no es el que yo esperaba. ¿Sí? Que no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente me está diciendo que con esos datos no está pasando lo que yo esperaba que pase. Entonces acá viene el concepto de el error. ¿Sí? Acá me está diciendo que no acertó, obviamente, porque me dio 1 y yo esperaba un 0, por eso acertó, está en 0. Acá viene el concepto del error. ¿Qué es el error? Es, dado estos coeficientes, ¿cuál fue el error? Es decir, con estos coeficientes me dio 1 y yo esperaba 0. Es decir, es lo que yo esperaba menos lo que ocurrió. Eso es un error, es una diferencia, me dio menos 1. Entonces, si me equivoqué, o si no me dio lo que esperaba, no quiere decir que me haya equivocado, quiere decir que ese dato no está bueno tomarlo, ¿sí? Porque me dio algo que no está comprobado. Entonces, lo que se hace es, básicamente, se trabaja con ese error. Es decir, se agarra otro dato, yo agarré el primero, que era este, ahora voy a hacer lo mismo, pero con el segundo dato, ¿sí? Con este que está acá. Pero no voy a aplicar los mismos coeficientes, si no me va a caer en el mismo problema. No trabajo con los mismos coeficientes, sino que trabajo con los coeficientes que antes tenía, pero les voy a restar el error, ¿sí? Entonces, al 0,47 que me falló, le resto el error. ¿Sí? 0,47 menos 1 me da 1,47. Por eso trabajo con ese nuevo coeficiente. 0,89 menos el menos 1 me da 1,89. Así con los tres coeficientes. ¿Este cambio se entendió lo que pasó acá? ¿De dónde se generaron estos nuevos coeficientes? Los iniciales inventados me dieron un dato que me genera un resultado que yo no esperaba. No quiere decir que estén mal. El resultado por ahí está bien. Por ahí es cierto que con estos valores no juega. Perdón. Pero no era lo que yo esperaba, así que no lo tomo, porque me descolocó. Entonces, una vez que tengo estos nuevos coeficientes, hago el mismo truco. Me corro. 1,47 por 3 me da 4,4. 1,89 por 1 me da esto que está acá. Y 1,13 por 2 me da 2,26. Mismo truco. ¿Sí? Ahora, vuelvo a sumar, me fijo si cumple o no cumple. Acá me dice que juega el tenis y yo esperaba que no juegue. Entonces vemos que falló otra vez.
como falló otra vez, vuelvo a calcular el error. Acá es muy burda la cuenta, siempre da 0, 1, ¿no? Me dice, no, te equivocaste y te equivocaste por -1. Así que se vuelve a realizar el algoritmo. Ahora me paro con el dato 3, pero utilizo los nuevos coeficientes. Los nuevos coeficientes son 247, 289, 213. Vuelvo a hacer las cuentas con el dato 3. Me gané estos números que están acá. Cada columna por este nuevo factor de perturbación. Vuelvo a hacer la sumatoria, me sigue diciendo que juega el tenis y yo esperaba que no juegue, no me sirve, el error sigue siendo tipo -1, vuelvo a restar -1, etc. Hasta que llega un momento, acá por ejemplo, columnas que yo esperaba que juegue el tenis, hago las cuentas con las nuevas perturbaciones, que no son las iniciales, son las modificadas por los errores, y acá me dice que sí juega. Entonces por primera vez vemos que juega y yo esperaba que juegue. ¿Sí? Él acertó, sí, acertó, y el error acá pasa a ser 0. Cuando el error es 0 o cercano a 0, como acá esto lo define el creador del algoritmo, cercano a 0, porque, perdón, obviamente llegar a 0 con este tipo de cuentas para cosas complejas seguramente es imposible. Entonces, cuando uno dice, bueno, el error es muy chiquitito, 0.1, 0.002, una cosa así, lo tomás como válido, tomás como que el dato nuevo es correcto. ¿Sí? Cuando da 0 o cercano a 0, perdón, en la columna de arriba ya pasaba, lo que quiere decir es que todos estos datos que de verdad acertaron, los que voy a poner acá en algún colorcito más como el magenta, todos estos datos, ¿qué creen que son? ¿O qué va a pasar con estos datos que se generaron acá nuevos? Son nuevos datos. Algunos son muy parecidos, lamentablemente, porque mi ejemplo es muy pavo. Estos datos que aparecen en magenta son datos que no son los que yo tenía, son datos que me dan un resultado que yo esperaba. Entonces, ¿qué cree que voy a hacer yo con estos datos? Estos son los datos que cumplen con lo que se llama la función de activación, que fue lo que les comenté en el dibujito. Y estos datos, que nuevamente son datos originales perturbados, que cumplen con la regla que yo esperaba que cumplan, o sea que no tienen un error, o tienen un error muy chiquitito, estos datos yo los voy a tomar como nuevos datos. O sea, acá es donde viene la fortaleza de este algoritmo. Pegar a la vez. Con este algoritmo generé un montón de nuevos datos, nuevos, totalmente nuevos, y esos datos cumplen con lo que yo esperaba, así que esos datos los puedo considerar como datos nuevos. Son datos que yo no tenía. ¿Sí? Se reutilizan para entrenar muy bien, pero acá es como que yo aumenté mi dataset. ¿Sí? Porque mi dataset ahora tiene más información de la que tenía y es información que está corroborada por esta técnica de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto es entrenar un algoritmo. Entrenar quiere decir, con lo que vos ya sabés, generar nuevos datos y chequear si esos datos están bien o están mal. Esto lo podemos estar corriendo en un servidor durante toda la eternidad y siempre me va a generar nuevos datos, nuevos datos, nuevos datos. Entonces, cuando venga un dato nuevo, no tengo que reprocesar todo. ¿Por qué? Porque seguramente ese dato nuevo ya lo pensé, ya lo aprendí en el pasado, entonces ya tengo el resultado hecho. ¿Sí? ¿Entiende lo que gané con este algoritmo? Genero más información. Obviamente que los algoritmos de retropropagación son bastante más complejos que esto, imagínense las cosas que deben hacer, ¿no? No soy especialista en el algoritmo ni mucho menos, pero lo importante es que entiendan el concepto que hay por detrás, es el de generar nuevos datos que están chequeados, que ya no tienen un error o que tienen un error tan bajo como yo quiera, porque el acertó básicamente es eso, es que cumpla con un error chiquitito. Y esto es una de las primeras cosas que uno aprende en los cursos que uno puede hacer de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, todas esas cuestiones. ¿Por qué? Ustedes seguramente en alguna materia de matemáticas, quizás, o en alguna materia media formal, por ahí en Mate 3 podría ser también un buen ejemplo, seguramente alguna vez le dieron para hacer algún cálculo con matrices. No sé, si me lo hicieron, háganlo.
ChatGPT o las inteligencias artificiales más conocidas se suelen equivocar mucho con cálculos matemáticos, ¿sí? Si yo a ChatGPT le pongo algo así, si yo a ChatGPT le digo, che, agarra esta matriz ¿sí? Y multiplicarla por esta que está acá. ¿No? Un producto matricial sencillo, es muy probable que lo haga mal, ¿sí? ¿Y por qué les parece que es muy probable que lo haga mal? O por ahí es tan fácil que lo hace bien, pero es probable que lo haga mal. ¿Por qué suele tener estos errores las inteligencias artificiales? ¿Por qué les parece que seguramente dé mal? ¿O por qué tiene tantos errores con materias como matemática? O con materias como, no sé, física, con materias donde uno genera mucho esta información que la acaba de inventar. Porque no tiene resultados. Bueno, viene por ese lado, porque ChatGPT no es una calculadora, ¿sí? ChatGPT no hace el primero por el primero, le suma el segundo con el segundo, le suma el tercero con el tercero, eso lo pone en la posición 1 y no hace el primero por el primero, le suma el segundo por el segundo, o sea, no hace el producto escalar entre cada una de las componentes, se fija cuánto da y lo va ubicando, no. ChatGPT lo que hace es, por medio de haber entrenado durante años en servidores de vaya uno a saber dónde, lo que tiene es un montón de datasets inventados, corroborados, que sabe cuánto da cualquier combinación de preguntas que le hagas, y si no lo sabe, busca la más parecida. Entonces, seguramente no tenga la solución de ¿dónde estás? Seguramente no tiene la solución de esta matriz porque nunca la aprendió. Y no la tiene en su colección de datos. Pero por ahí tiene, de haber aprendido tanto, por ahí tiene como resultado la de esta matriz. Y bueno, dice, no tengo esa, pero tengo esta que es re parecida, ya fue, el resultado debe ser el mismo. Y ahí es donde empieza a fallar, ¿sí? Porque justamente no aprendió exactamente ese resultado, ¿sí? Entonces, ahí, es por eso que este concepto es tan importante, porque da mal si no lo aprendió. Entonces es importante los algoritmos que sigan aprendiendo, ¿sí? Porque si no se van a seguir equivocando, porque los algoritmos no trabajan empíricamente, no trabajan de forma determinística, sino que trabajan de esta forma, ¿sí? Con algoritmos de aprendizaje, que tienen sus falencias, ¿no? Bueno, entonces, por eso la importancia de este tema. Es un tema que nos permite aumentar rápidamente el volumen de nuestro dataset. Si aumentamos el volumen de nuestro dataset, tenemos mucha más información para responder. El problema es que esos datos muchas veces son inventados bajo criterios súper estrictos, como los que vimos ahí del crecimiento, error, etcétera, pero no dejan de ser inventados, no dejan de hacer un aprendizaje que podría no ser siempre el correcto, y no generan un dominio, ¿dónde está? Por más que siga aprendiendo y siga aprendiendo y siga aprendiendo y siga aprendiendo, todos los conceptos matemáticos que uno sabe y conoce y sabe que son ciertos, están definidos para una matemática analítica real, ¿sí? Donde a nivel computacional la matemática termina siendo la matemática que ustedes tienen en cuarto o en quinto, es una matemática entera, ¿sí? Porque los datos que tienen a nivel computacional son contables, ¿sí? Son finitos, son funciones que manejan de enteros y te dan como resultado enteros, ¿sí? Son datos altamente contables. Entonces, todo esto arrastra sus errores, ¿bien? Así que bueno, este ha sido el tema de hoy, retropropagación de errores. Tienen un ejemplo también hecho en Python, si no me falla la memoria, y tienen este drive para que analicen un poco las cuentas que se hacen internamente, y bueno, no mucho más. Me han seguido con el tema, bastante interesante. Genial. Bueno, este es un algoritmo que nos facilita poder dar respuestas por análogos, lo que se llama respuestas por analogías, es lo que hacen las inteligencias artificiales más conocidas. Básicamente no te responden lo que le estás preguntando, te están dando la respuesta de algo parecido que alguien preguntó y que ya sabe la respuesta, y ese parecido muchas veces viene de acá, viene de cosas generadas. Por eso ahí a veces falla, ¿sí?
se crean las ilusiones. Acá viene el concepto de ilusión, que seguramente lo habrán visto en alguna materia o en algún cursito que hayan hecho de IA. Cuando el algoritmo empieza a ilusionar, bueno, empieza a ilusionar cuando supuso que un dato no tenía errores y sí tenía errores. Y de ahí en más siguió generando basura, ¿sí? Pero bueno, todo eso viene a agarrar un poco de la mano de esto, que es el abuelo de todas esas técnicas. Pero todas trabajan con estos mecanismos, ¿sí? Bien, dejo de compartir. Bueno, alguna consulta, ya he entendido el tema. Obviamente de esto no les vamos a hacer cuentas ni nada, sino simplemente algún concepto, características de lo que es una retropropagación, si es aprendizaje clasificado, no clasificado, supervisado, no supervisado, pro y contra de redes bayesianas, etc., ¿no? Nada por el estilo, nada complicado. ¿Qué quiere decir hacer una perturbación? Alguna pregunta de ese estilo, ¿sí? Bueno, algo que quieran decir, preguntar. Ya se me quedó corta la clase, tenía miedo que me quede muy larga, pero me expliqué muy por arriba las partes de las cuentas. Bien, excelente. Bueno, terminamos por acá. Yo ahora les habilito el material como siempre y entre hoy y mañana voy a tratar de tratar de subir el examen viejo y ahí con solo voy a tratar de hacer algunas preguntas que podrían llegar a entrar del parcial. Si no lo tengo armado eso, así que necesito un poquito de tiempo. Y algunas preguntas que se podrían llegar a hacer sobre estos temas, ¿sí? Y abro un foro para que pregunten cualquier cosa. Bueno. Bien, entonces los libero si no tienen nada que preguntar. Sol, no sé si querías decir algo. No, les va a ir muy bien en el parcial. Seguramente, eso esperamos. Han entendido mucho. Lo digo con voz de mal, Sol, enojada. No, capaz que si les queda alguna duda de la clase anterior o si pudieron llevarlo gracias a la clase anterior, estaría bueno que no se queden con ninguna duda. Clase anterior, recuerda que veían redes bayesianas, que veían mapas autogenerados, ¿sí? Zoom. Bueno, vamos cerrando entonces el Meet. Yo ahora habilito todo esto y veo de hoy a la noche o mañana hacerlo de las preguntitas ahí. Y si tienen alguna duda, nos comentan. Consulta sobre otra cosa que... No, consulta sobre los materiales que están visibles, ¿sí? Que son los PowerPoint. Y creo que hay un apunte teórico de Chris DM. Nada muy puntual, ¿no? Pero es solo eso, solo lo que está visible, ¿sí? Solo lo que está visible en el campus. Y bueno, las preguntas que les voy a dejar de referencia también, ¿sí? Pero solo eso, sí, no hace falta que lean la bibliografía ni nada por el estilo. Pues sobre las prácticas. A ver, entendí cualquier cosa. Consulta sobre otra cosa. PPP, suele ir PowerPoint, me imagino que decía. Le pedías una consulta. Dale. Sí, perdón, me he olvidado que había alguien. Sí, podés, pero bueno, el resto ya la clase terminó. Sí, leí mal.